Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a Mariló Gascón, psicóloga general sanitaria. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Mariló, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, Fernando. Encantada de estar aquí, encantada de conocerte. ¿Y tú cómo estás? Pues mira, yo genial. La verdad es que deseando aprender un montón contigo porque me has dicho que te estás, bueno, muy especializada en el ámbito de la terapia familiar, pero haces muchas más cosas. Quiero que me cuentes al principio qué es esto de la terapia familiar y luego me explicas un poco las demás cosas a las que te dedicas. Pues sí, a ver, como formación de base, como la mayoría de los psicólogos, aquí en España, pues terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Como base. Y ya después, pues me interesaba mucho el tema de las familias y me especialicé en terapia familiar sistémica. Soy mediadora familiar también, o sea que no solo a nivel terapéutico, sino Ujú. también de mediación. Y bueno, pues en ese caso, pues trabajo muchísimo con familias, trabajo con niños también, con adolescentes, con adultos, personas también más mayores. Y bueno, como todo buen científico, ¿no? Y buen psicólogo, pues a lo largo de los años, pues trabajas también haciendo otro tipo de formaciones, ¿no? Formación en terapia focalizada en las emociones, formación, por ejemplo, en un tema que, bueno, hace unos años también en España hubo un auge, aunque es algo bastante, digamos que lleva mucho tiempo estudiándose a nivel neurocientífico, que es la aplicación de mindfulness dentro de la práctica clínica, dentro de la terapia, vinculado a mindfulness también, pues terapia de compasión, ¿no? Que quizás la palabra llame un poquito la atención. Y bueno, como ves, diversas ramas que al final te llevan también a que seas, pues, tu práctica clínica, ¿no? Pues se enriquezca y sea también, pues, tengas capacidad y formación y habilidades y recursos para adaptarte a las necesidades de los clientes, ¿no? Bueno, pues Mariló, quiero que me expliques ahora exactamente en qué consiste el mindfulness, porque está como muy de moda y creo que muy poca gente sabe exactamente lo que es. Vale, mira, te voy a hacer un pequeño recorrido, ¿vale? Mindfulness como tal, la palabra, bueno, es de ámbito inglés, ¿no? Pero es la traducción del lenguaje que es lenguaje palí, de Oriente, es la traducción de la palabra sati. Y esa traducción significa atención, presencia, ¿no? Ujú. Presente. También es curioso porque significa también recuerda. Y que cuando estamos en el presente, si somos conscientes, también recordamos del pasado lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, para no repetir lo que no funciona. O sea que es bastante, tiene bastante profundidad. Bueno, pues mindfulness como tal, Mm. a ver, a nivel de bibliografía, la primera bibliografía que encontré es de 1912 o así aquí en Occidente, ¿vale? Que es desarrollar las habilidades de meditación, las habilidades que se desarrollan cuando uno está meditando, pero en este caso es adaptándolo a nuestro tipo de vida occidental. Entonces, ya la palabra de mindfulness a nivel, digamos, más moderno y más científico, lo trajo el doctor John Kabat-Zinn, que es de formación es biólogo, y él estuvo, pues, haciendo creo recordar, ¿vale? Esto pongo un poco en duda, pero creo que estaba haciendo su tesis doctoral o algo Ujú. así en Oriente. Bueno, allí aprendió también a meditar de distintas corrientes y él lo que vio es que este hombre trabajaba en Massachusetts, en Estados Unidos, y él lo que vio es que las habilidades de meditación, ciertas habilidades de meditación, podría venir muy bien a ciertas personas cuando lo están pasando mal, cuando están sufriendo, para cómo afrontar su vida cotidiana. Entonces, cuando volvió a Boston, a Massachusetts, pues él creó lo que fue la clínica de reducción del dolor, ¿vale? Perdón, del estrés, del dolor no, del estrés. Y él lo que fue, habló con ciertos médicos y entonces le derivaban pacientes que tenían dolor crónico y enfermedades crónicas y él creó un programa de 8 semanas. Lo de las 8 semanas no es mágico, sino que él tenía 8 semanas para poder hacerlo y el dinero para 8 semanas, ¿vale? Vale. Pero bueno, las cosas también empiezan de forma pragmática. Y en esas 8 semanas creó un programa que en las siglas en inglés es MBSR, Mindfulness Based en MBSR en reducción del estrés. O Ujú. sea, mindfulness basado en la reducción del estrés, ¿vale? Y entonces lo que hizo fue pues hacer una serie de ejercicios y vio cómo poco a poco
A ver, la enfermedad crónica no desaparecía, el dolor crónico tampoco, pero cómo iba cambiando la valoración mental y la vivencia emocional de la persona ante su situación de vida y cómo iban adquiriendo mejor calidad de vida, ¿vale? Vale, Y eso fue en el año 1979, qué fuerte. o sea que ya lleva tiempo. Hago esta breve interrupción para hacerte saber que existe un principio vital que muy pocos conocen que te permite mejorar tu presente y tu futuro. Esta es la ley del desdoblamiento del tiempo. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a un curso gratuito que he subido en YouTube explicando este principio vital que descubrió el físico Jean-Pierre Gagné-Mallet hace ya más de 50 años. Si consigues aplicarlo en tu día a día, te garantizo que todo te empezará a ir mejor. No necesitas tener ningún conocimiento sobre física cuántica y física clásica. Aprovecho también para comentarte que en la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a mi blog donde publico artículos cuyas conclusiones estoy seguro que te van a aportar muchísimo. Además, puedes hallar información exclusiva de las entrevistas e información sobre mí, evidentemente. Ya te dejo con la entrevista, que la disfrutes. O sea que la meditación te puede ayudar a sufrir menos. No te quita por completo todo el dolor, tanto físico como me imagino también emocional y psicológico. Bueno, no sé qué tipos de dolor hay, si psicológico no sé si es un dolor, pero emocional a lo mejor sí, ¿no? Entonces la meditación te sirve para reducir el sufrimiento de todos los cuerpos emocionales, físicos y demás. A ver, la meditación te ayuda a adquirir las habilidades para tú afrontar psicológica, mental y emocionalmente lo que te está ocurriendo. Hay una persona en España que se llama Vicente Simón, que y aunque ya está, vamos, un hombre tiene 70 y tantos años, ya está jubilado, pero él ha sido catedrático de psicobiología de la Universidad de Valencia, psiquiatra, y uno de los precursores y de los que han metido o introducido mindfulness en España. Y él está, en uno de sus libros, él habla de el primer y el segundo sufrimiento. El primer sufrimiento, ¿qué sería? Pues las cosas dolorosas que nos encontramos en la vida, que son inevitables, en la vida van Ujú. ocurriendo cosas. Pero el segundo sufrimiento es cómo yo lo afronto, cómo yo lo valoro y qué me cuento yo de eso. Y ahí es donde nosotros podemos incidir, Vale. ¿vale? Ahí nosotros podemos evitar, gestionar y evitar ese segundo sufrimiento. Ujú. Y entonces, evidentemente, te vuelves más resiliente. Sabes Vale. que va todo, va todo como muy entrelazado, ¿vale? Y resiliente significa que tú puedes afrontar una situación difícil siguiendo adelante con tu vida y Ujú. saliendo fortalecido, fortalecida de esa experiencia y aprendiendo cosas de esa experiencia, ¿no? Pues bueno, volviendo un poco a las raíces de mindfulness, a partir del trabajo de John Kabat-Zinn, ya a principios de los años 80, pues empezó a hacer investigaciones sobre cómo funcionaba ese programa, si había resultados, si no había resultados, si había cambios, y ahí se vio, empezó a ver que sí, que había ciertos cambios, sobre todo que mejoraba mucho eso, el no sufrir de la persona, su gestión emocional, su gestión mental y el poder afrontar una situación difícil, tanto si es algo puramente físico, porque a ver, enlazando con lo que está ocurriendo actualmente, en las últimas investigaciones se está viendo que la práctica de estas habilidades de mindfulness o de meditación, realmente hay un efecto directo también sobre la relación con el dolor físico. Y que no es placebo. Antes se creía que era un efecto placebo, como que yo me autoconvencía Ujú. de esto no duele tanto, ¿no? Pero no, al final es que a nivel cerebral hay una implicación directa, real con el centro del dolor, con lo cual sí que hay, digamos, una experiencia física diferente con ese dolor. Aunque el dolor no desaparezca, pero no me crea tanto malestar físico. Ujú. Eso es muy reciente. O sea que ahí Vale. habría que investigar más y eso, pero Ujú. es muy reciente, con lo cual también es un avance. O sea que estamos hablando, pues, no sé, de 40 y tantos años, ¿no? Ujú. Entre el principio y lo de ahora. Y se sigue avanzando mucho en lo que se va descubriendo que favorece estas habilidades al ser humano y sobre todo también a nivel cerebral. Y bueno, después de llevarlo lo que es a tema del dolor físico, enfermedad, se vio un poco también cómo se podía llevar este programa al tema más de estrés, y en este caso estrés laboral, y se empezó a trabajar con empresas. De hecho, de la primera empresa que trabajó John Kabat-Zinn, que puso el programa junto con Richard Davidson, que es otro psicólogo de Estados Unidos, fue en una empresa de biotecnología alemana. Fíjate. Entonces se hizo un análisis de sangre a los empleados a los que la empresa consideraba que tenían estrés.
Entonces se vio cómo tenían unos niveles de cortisol muy altos, que es la hormona del estrés, hicieron el programa y cómo esos niveles de cortisol bajaban después. Esa fue, digamos, la investigación que se hizo. Bueno, y a partir de ahí, pues ya se empezó a llevar a distintas empresas, se empezaron a hacer más investigaciones, pero cuando fue un boom fue a partir del 2000, el Ujú. año 2000, porque ya se empezó también a llevar a cabo dentro de, bueno, anteriormente, pero ya a partir de ahí con mucha investigación, lo que es al ámbito clínico de la psicología y después también a nivel de educativo, Vale. ¿vale? A nivel de colegios, con niños, ya se fue viendo un poco todo el proceso de cómo podía ayudar al ser humano en general el desarrollo de estas habilidades que al final son habilidades naturales Ujú. nuestras. ¿Vale? Que es Claro, como claro. curioso, porque es recuperar cosas que tenemos ahí, que Mm. por las circunstancias que sea de cada uno, pues no la ha podido desarrollar de una forma más natural. Y entonces, pues ya ahí, a partir del año 2001, 2003, 2004, ya fue ahí un boom Mm. bastante grande, aunque Claro. aquí en España prácticamente fue 2008, 2009, cuando empezaron primeros pinitos, ¿no? Con Mindfulness. Y el boom, boom, boom fue como hace unos 6 años o 7 años por ahí. Sí, ahora está súper de moda. La siguiente pregunta que te quiero hacer, Mariló, es, ¿tú crees que un estado psicológico insano puede provocar una enfermedad física? A ver, somos mente y cuerpo, ¿vale? No nos podemos separar. Entonces, evidentemente, cualquier malestar psicológico va a afectar en nuestro cuerpo. Pero hay que también ser muy precavidos porque hay gente, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces, es que esta persona por su estilo de vida se ha provocado un cáncer. Vamos a ver. Hay que tener también un poquito un poquito de cuidado con las cosas que se dice, porque evidentemente yo puedo tener una enfermedad puramente física y otra cosa también es mi parte psicológica, cómo afecta también al desarrollo de esa enfermedad o también digamos, un estado psicológico de excesivo estrés va a repercutir en mi cuerpo Ujú, claro. hasta el punto de desarrollar un cáncer. Oye, yo no te podría decir que sí, evidentemente. Ahora, cualquier otra sintomatología, pues sí, Ujú, ¿vale? Porque una situación de estrés, el estrés es biológico, es psicológico, claro. pero también es biológico y es fisiológico, con lo cual nos afecta. Es algo que está entrelazado, Ujú, ¿vale? No es que haya una causa-efecto ni en una dirección ni en otra, pero sí está totalmente entrelazado. ujú. ¿Y las terapias familiares que realizas, cuáles son los casos más comunes? ¿Hay algún patrón que se cumple como en todas las familias de, por ejemplo, te vienen con problemas de el hijo es un rebelde y quiero intentar educarlo de mejor manera? Bueno, evidentemente hay todo tipo de casos, ¿vale? Normalmente, terapia familiar, la demanda suele ser porque normalmente porque hay algún problema con algún hijo. Los padres consideran que hay algún Ujú, problema con algún hijo de cualquier índole, o sea, puede ser de problemas de conducta, problemas de atención, problemas de excesiva actividad, un niño o una niña excesivamente activo, ¿no? ujú, O que le cueste trabajo seguir las pautas, las normas familiares, hasta temas de problemas ya más complejos, como pueden ser pues, que algún miembro de la familia tenga alguna enfermedad mental grave o un problema de adicción o un problema de otras características, ¿vale? Es muy variado. La verdad es que el tema familiar puede ser un tema muy amplio, muy amplio, muy vale. amplio. Y luego sé que organiza retiros. Quiero preguntarte por ellos porque no sé cuál es la finalidad de realizar los retiros que tú organizas. A ver, los retiros que yo hago van vinculados un poco en la línea de mindfulness, ¿vale? Son retiros, se llaman retiros de silencio. Digo porque lo podéis, al ver la información, podéis ver si retiro de silencio. Eso es como vamos a estar ahí callados, no vamos a hablar. A ver, los retiros, la finalidad un poco del retiro, pues es estar un fin de semana, o sea, desde viernes por la tarde hasta el domingo al mediodía, en compañía de unas personas que, bueno, que tienen, digamos, la misma inquietud, ¿no? Dirigidos por una persona, en este caso soy yo la que va haciendo la guía, y hacemos meditaciones. Aquí sí que es, digamos, la práctica meditativa de mindfulness, ¿no? Como, digamos, como un entrenamiento, Ujú, ¿vale? Que después te puede servir para llevarlo a tu vida cotidiana, pero aquí lo que hacemos es en un entorno en el que no tengo que estar pendiente ni de mi familia, ni de mi ambiente social, ni el teléfono, ni ninguna otra cosa. De hecho,
se come allí, se duerme allí de manera individual, o sea, que es como un autorregalo que tú te das para estar en conexión contigo, eh, en silencio, salvo la guía que se hace de las meditaciones, y en los descansos se puede, en este caso se puede hablar siempre con la persona que guía si tú tienes algún, no sé, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre la experiencia que estás viviendo. Entonces se hacen meditaciones guiadas en las que hay un patrón, ¿no? De, por ejemplo, pues centrarte en tu cuerpo, sentir el cuerpo, ver cómo pasan tus pensamientos o ver qué emociones te van surgiendo o centrarte en la respiración. Hay diversos tipos de meditaciones. Ahí lo que está focalizando muchísimo la atención a algo determinado y a Claro. partir de ahí todo lo que surja. Y después meditaciones en silencio en las que simplemente tú mismo te buscas un anclaje y vas practicando esa habilidad de estar aparentemente sin hacer nada, pero es un estado de alerta porque estás atento a algo, pero con calma y sosiego, no buscando ningún tipo de acción, ¿vale? Vale. Entonces, es desarrollar esas habilidades, que al final son habilidades psicológicas, habilidades mentales, emocionales, que después te pueden ayudar en circunstancias determinadas a lo largo de tu vida. Es como, bueno, por un símil, ¿no? Igual que entrenamos nuestro cuerpo en el gimnasio con deporte, Mm. pues como entrenarnos a nivel psicológico, a nivel personal, de una manera determinada para que después tener esas habilidades dentro de la vida cotidiana. Vale. Y me imagino que los retiros estarán enfocados para personas adultas, pero también acuden jóvenes. ¿Hay jóvenes interesados en este tipo de actividades? Pues sí, la verdad es que sí. Más o menos yo creo que la edad de la persona más joven que ha existido, en mi caso, ¿no? Un retiro de los que yo hago, pues han sido pues de 18 y 19 años. Mira, ¿Vale? A ver, yo de menos de 18 no lo admitiría porque considero que no es un adulto, ¿va? claro, claro. Hasta ahora tampoco se me ha dado la ocasión de que alguien más pequeño de 18 años me lo demandara o me lo Ujú. preguntara. Pero a partir de 18 y 19 años sí que he tenido algunos, no es lo habitual, no es lo habitual, la verdad. Pero sí que es verdad que cada vez viene gente más joven, entre los 25 o 30 años, sí que es verdad que cada vez están más interesados en el tema de, Ujú. digamos, de esa introspección con uno mismo para después llevarlo a cabo de forma, digamos, como conexión, ¿no? Ujú. A la vida, a su familia, a sus amigos. Me gusta mucho la idea que has dicho antes de que igual que cuidamos nuestro cuerpo físico yendo al gimnasio o haciendo deporte, también debemos cuidar nuestra mente, intentando pues no meterle como por ejemplo al estómago le metemos a veces comida rápida, ¿no? Y comida Mm, mala, insana, pues a veces a la mente también le metemos como información negativa. ujú. ¿Crees que deberíamos evitar intentar escuchar las noticias o cualquier información negativa de los medios que nos puedan influir en nuestro día a día? No creo que tengamos que no escuchar en líneas generales lo que ocurre en el mundo, pero sí que es verdad que yo tengo como, digamos, como un concepto de autocuidado, ver qué tipo de noticias, a ver, no qué tipo de noticias por decir, solo voy a escuchar las buenas, ¿no? Es Mm, decir, a ver, tendré que escuchar qué pasa en el mundo, ¿no? Vivimos en el mundo. Pero la idea es también hacerlo de una forma que sea sana para mí. Por ejemplo, si yo estoy comiendo y me pongo el telediario y lo voy a pasar mal, pues mira, no. Como tranquilamente, no escucho el telediario. ¿Quiero informarme de qué ocurre en el mundo? Pues de otra manera, pues no sé, o leyendo un periódico o escuchando las noticias en otro momento. O sea, yo creo que informado de lo que ocurre en el mundo no, no es malo, mm, per se, ¿no? Otra cosa también es qué significa para mí eso, o qué valor le doy yo, o a qué quiero atender. Evidentemente sí que es verdad que muchas veces se pone una a escuchar la noticia y dice, mira, ya estoy escuchando tanto dolor, tanto sufrimiento, que como me siento impotente también por poder a lo mejor incluso hacer algo ante ese sufrimiento, ese dolor de otros seres humanos, pues muchas veces necesitamos separarnos o distanciarnos un poco de ciertas noticias. Ahora, meterme en una cueva y no enterarme de nada, hombre, si quiero una vida ascética está muy bien, ujú. pero si no, ¿Y cómo ha sido la evolución de la psicología desde sus inicios? digamos que el inicio de la psicología un poco como ciencia, pues podríamos decir que es la filosofía, ¿no?
A nivel así como más científico, pues podríamos remontarnos al psicoanálisis, a Freud, ¿no? Por lo que la gente más puede conocer, y todo lo que Jung y todos los demás que vinieron detrás, aunque al padre de la psicología moderna, de la psicología más científica, siempre se dice que es William James. ¿Vale? Entonces, ha habido una evolución, en realidad como ciencia la psicología es reciente, digamos que es de final del siglo XIX, más o menos, ¿vale? Entonces tampoco tiene, como ya te digo, como ciencia, muchos más años. Como, digamos, como vivencia personal, como parte psicológica del ser humano, pues desde que el ser humano existe, ¿no? Eso Vale. está claro, Sí, sí. pero digo como ciencia. Entonces, digamos que el primer paradigma así más científico, pasando ya a la parte del psicoanálisis, podría ser la psicología conductual, ¿vale? En el que, bueno, os puedo nombrar Skinner, que es el más, pero si uno no sabe de psicología no sabe quién es, pero bueno, Skinner y otros psicólogos que se basaban mucho en la conducta y en el estudio de los animales, de las palomas, de los perros, de cómo actuaban ante distintos condicionamientos. Eso le puede sonar un poquito a la gente, ¿no? Los perros de Pavlov, ¿no? Que respondían a un condicionamiento de una campana porque se le había asociado a la comida, entonces salivaban cuando escuchaban la campana porque ya la campana estaba asociada a la comida. Entonces era todo como muy conductual. Y después ya avanzó hacia lo cognitivo conductual, ¿no? Que ya se trabajaba, se veía también más la parte mental, o sea, no solo lo que el ser humano hace, sino también lo que piensa. Y después ya podemos hablar de terapias de tercera generación, que es en el que ya se introduce todo el tema también de emocional, y bueno, y digamos como unas cuestiones más amplias, en el que se basa también, se estudia la conducta, los pensamientos y las emociones, ¿no? Como un todo. Y ya, pues, si hablamos ya de lo más reciente, de terapia de un poco casi de cuarta generación, ¿no? Pues ya es cuando introducimos todas estas habilidades más de mindfulness, meditación, compasión, ¿vale? Que la palabra compasión a nosotros nos crea un poquito de confusión porque la tenemos asociada a la pena. Sí. Y compasión no es pena, ¿vale? En inglés lo tiene más fácil porque es compassion y pena es pity. Son como dos cosas diferentes, ¿no? Muy diferentes. Y nosotros la traducción del inglés, compassion, y la compasión, en este caso, si es compasión, es cómo trato al otro de igual a igual, aunque yo le esté ayudando, ¿no? Porque yo tenga recursos para ayudar, pero de igual a igual. Entonces, la pena es siempre que hay pena, hay una cierta base de que, como yo estoy en mejor posición que tú, te voy a ayudar. Qué pena de ti, que tú no tienes comida, o que no tienes esto, o que no tienes lo otro, pero yo sí. La compasión es yo te voy a ayudar, pero hay más igualdad, hay un plano más de igualdad, no hay desequilibrio. Vale. Y la autocompasión es el autocuidado. Es el amor incondicional hacia uno mismo, igual que lo puedo tener hacia otra persona, y tratarme bien, aunque me equivoque. Si me equivoco, reparo. Si me equivoco, avanzo. O sea, no es autoindulgencia, me cuido a costa de lo que sea, ¿no? A costa de los demás, a costa de lo que sea, no. Es un cuidado, digamos, equilibrado, natural, ¿no? Con un autocrítico, pero un autocrítico sano, Vale. no dañino, ¿vale? ¿Y crees que lo que pensamos afecta a nuestra realidad o solo a nuestra percepción de la realidad? A ver. Que si lo que pensamos ¿Afecta a afecta a nuestra realidad, o solo a nuestra percepción de la realidad? es que esa pregunta tiene muchas connotaciones. A ver, nosotros pensamos en base a lo que hemos aprendido. O sea, pues conforme nacemos, nos vamos desarrollando, vamos creando una narrativa. Claro, los pensamientos al final es una narrativa. De hecho, la narrativa, los seres humanos empezamos a tener una narrativa sobre nosotros mismos a partir de los 2 años y medio. ¿Vale? Y esa narrativa sobre nosotros mismos va en función de lo que nos cuentan, de lo que percibimos que los demás dicen de nosotros. Pero llega un momento que también depende de lo que te cuentas a ti mismo, ¿no? Claro, ese, digamos, es un poco el inicio, ¿no? Y ya Vale. después va avanzando. Entonces, ¿qué narrativa tengo yo sobre el mundo? Pues según mi historia de vida, según lo que he ido viviendo, de mis experiencias, de mi entorno, de mis propias habilidades que voy desarrollando, bueno, y también algo genético que tengo, ¿no? Que también tiene ahí una parte. Entonces, como un mix de todo, pues yo voy creando una narrativa sobre la vida y al final lo que yo o sea, lo que yo me voy contando son mis habilidades mentales y mis mapas mentales. Entonces, yo voy a ir creando algo.
¿Que eso es inamovible? No. Eso yo lo puedo ir cambiando a lo largo de la vida. Puedo ir desarrollando mejores habilidades y puedo ir cambiando patrones mentales. Puedo tener, por ejemplo, un Vale. patrón mental muy negativo, de decir, de ver siempre como la parte, lo voy a Claro, poner como fácil, mala. ¿no? Como la parte negativa de la vida, ¿no? Un poco como solo veo la parte que me hace daño o la parte del sufrimiento y puedo empezar a la edad que sea, pues a desarrollar la habilidad de fijarme no solo en eso, sino en la totalidad de las experiencias. En las experiencias puede haber cosas negativas, puede haber cosas más neutras, cosas más positivas, pero ya puedo ver más la globalidad que estoy haciendo, ser más flexible mentalmente. Ujú. Claro, eso se puede ir aprendiendo. O sea que podemos cambiar nuestra programación, ¿no? Pero entonces eso quiere decir que la realidad depende de lo que pensemos de ella. A ver, no, es que tampoco es que sea una programación exactamente. O sea, no venimos programados para nada, Vale. ¿vale? Pero nos pueden programar de pequeño para algo. A ver, de pequeño el entorno, ¿vale? Nos va a llevar en un camino determinado a ver, espérate. Para decirlo claramente, que tampoco quiero yo liar mucho a las personas que nos estén escuchando. Nosotros vamos creando una forma de pensar, que esa forma de pensar evidentemente va a ir influida por el entorno que tengo y por las personas que hay en ese entorno y por las vivencias que estoy teniendo. Que haya una programación, a ver, es que creo que a lo que tú estás llamando programación es como si alguien me estuviera leccionando en Mm, una dirección determinada. Oye, puede ocurrir, de hecho hay historias en la vida, ¿no? De personas que le han ocurrido eso, pero llegado un momento, puede ser que yo me salga de ahí, que yo pueda empezar a decir, oye, a mí me han enseñado, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, a mí me han enseñado que los perros blancos son malos, y yo de pronto digo, mira, yo acabo de ver un perro blanco, lo he acariciado y el perro blanco no me ha hecho nada. ujú. ¿Vale? Entonces, más que una programación, es que yo he podido aprender unas creencias que son erróneas, ¿vale? Vale. Y las puedo ir cambiando a lo Ujú. largo de mi vida si me voy dando cuenta, o sea, si tengo conciencia, Vale. ¿vale? Que es la base también de la meditación, crear conciencia, Ujú. que yo pueda ser consciente de lo que está ocurriendo y también pensar por mí mismo y darme cuenta si lo que venía pensando, oye, pues tiene sentido, no tiene sentido, creo que estoy de acuerdo o no, y ya también cuando uno va madurando y se va haciendo adulto. Ujú. Y he escuchado que algunos psicólogos no consiguen tener éxito con sus pacientes porque olvidan contemplar el ámbito espiritual. ¿Tú crees que eso es así? Entiendo que estamos hablando de psicología clínica, ¿no? Lo Claro. que es, porque hay psicología social, en fin, hay muchos tipos de psicología. A ver, cuando un cliente viene con una demanda a la consulta, tú vas a trabajar con esa persona a nivel psicológico. Eh, a nivel espiritual, a ver, no hay que confundir la espiritualidad con la religiosidad, Ujú. ¿vale? Entonces, evidentemente, un psicólogo no va a entrar nunca en religiosidad, porque son cosas, es como, no voy a entrar tampoco en cuál es bueno, tus ideas políticas ni tu equipo de fútbol, ¿no? Ujú. Si es que te gusta el fútbol. O sea, yo voy a trabajar pues la demanda, si tú vienes con ansiedad, con depresión, con un problema de lo que sea, yo voy a trabajar eso contigo. Que ahí va a salir la persona que tú eres y tus valores, tus creencias y quién eres tú, sí, esa también es tu espiritualidad. Pero ya te digo que no tiene nada que ver, que mucha gente cuando hablamos de espiritualidad lo confunde con exclusivamente religión y no lo es. Ujú. Entonces, se tiene en cuenta la persona, a quién es esa persona y en qué aspecto le podemos ayudar a la persona. Si vinculamos espiritualidad a quién es esa persona y cuál es su camino de vida, pues sí, se tiene en cuenta, pero no se habla del concepto espiritualidad como tal, Vale. ¿vale? Es que se me viene a la cabeza que, por ejemplo, un cristiano, ¿no? Que va a consulta y piensa que pues su camino de vida está siendo dirigido por Dios. No entiendo cómo un psicólogo que no sea creyente puede comprender ese tipo de cosas. A ver, es que el psicólogo no va a entrar en si él cree o no cree en Dios, porque la persona que tiene delante crea en Dios. O sea, el psicólogo, iba a decir yo, bueno, como psicóloga, ¿no? Pero vamos, el psicólogo lo que va a hacer es trabajar con el aspecto psicológico, mental, emocional que esa persona necesita. Que crea o no crea en Dios, en este caso, salvo que la creencia en Dios le produjera digamos, un malestar, ¿no?
a nivel mental, a nivel psicológico, Mm, ¿no? Como puede ser a lo mejor en una esquizofrenia, ¿no? Que pueda tener, digamos, escuchar unas voces o tener unas visualizaciones que le puedan estar confundiendo con la realidad, salvo casos extremos, es que no hay ningún problema. ujú. O sea, de hecho, en principio, salvo que la persona lo diga, los psicólogos trabajamos con personas y no tenemos por qué saber cuál es su creencia religiosa, si es que la tiene, Vale. ¿vale? Salvo que la persona lo exprese. Vale, y todos estos casos de psiquiatras, porque ahora sé que los psiquiatras no tienen nada que ver con los psicólogos, pero hay psiquiatras que han hablado de personas que hablan de una despersonificación como una salida del cuerpo físico, o hay personas que hablan de tener experiencias místicas. ¿Eso el psicólogo lo contempla como una opción que puede pasar o directamente la descarta porque no hay como una bibliografía científica suficiente para contrastar que eso sea cierto? A ver, la psicología y la psiquiatría también, a ver, son ciencias, ¿vale? Entonces, vamos a ver, que no es cuestión de si eso me lo creo o no me lo creo como psicólogo o como psiquiatra, sino la idea es, el paciente que tengo delante tiene algún problema, eso, si es que expresa que se ha despersonalizado o que ha tenido esa vivencia, le causa algún problema mental, psicológico, emocional o incluso para tener una vida. Le causa un Ujú. problema, pues habrá que trabajar con esa persona cuál es el problema y cómo solucionar el problema que le causa, ¿vale? Pero siempre desde un punto de vista científico, Vale, ¿vale? Porque es que es una ciencia, es como vale, si te claro, dice un claro, matemático cómo va a trabajar. Pues un matemático o un físico va a trabajar con con la matemáticas. parte científica de su Ujú. profesión, ¿no? No sé si conoces a Byung-Chul Han, que es un Ah, perdón, ¿a qué? Byung-Chul Han, ¿te suena? No, por el nombre no. Vale, es un filósofo que decía, en el futuro existirá una profesión que será escuchar a los demás. Y haciendo esa reflexión pensé, bueno, los psicólogos en parte se dedican a eso, ¿no? A escuchar los problemas de los demás. ¿Tú crees que hay mucha gente que acude al psicólogo simplemente porque necesita ser escuchada? Pues sí, sí, claro, hay personas que realmente van al psicólogo porque necesitan que le escuchen. A partir de ahí, pues se puede dar cuenta de ciertos aspectos de su vida que le causa problema, pero que al principio puede ser un poco porque necesita expresar algo que en su ámbito a lo mejor no logra expresarlo de otra manera, ¿vale? Y evidentemente escuchamos mucho para después hacer algo, Ujú. porque solo escuchando. Claro. ¿Crees que somos responsables de todo lo que nos pasa? A ver, el ser humano vive tomando decisiones. Y claro, al tomar decisiones tenemos una cierta responsabilidad. Pero yo tomo una decisión. Ahora, las consecuencias de esa decisión en parte son mías, pero en parte también dependen también del contexto y de lo que vaya sucediendo. Entonces tenemos una responsabilidad. ¿Hasta qué punto tendríamos que ver situación a situación y experiencia a experiencia? En Ujú. unas podemos tener más, en otras podemos tener menos, ¿vale? Pero hombre, una cierta responsabilidad sí que tenemos porque simplemente porque tomamos decisiones. Si yo decido, por ejemplo, quiero construir un avión, ¿vale? La ilusión de mi vida es construir un avión, pero no quiero estudiar ingeniería, ¿qué decisión estoy tomando? ¿Vale? Claro, no ¿Qué vas a estoy poder haciendo construir un avión. conmigo? ¿Cuál es mi responsabilidad? Pues mi responsabilidad sería estudiar ingeniería, ¿no? Sé Claro. coherente, Sí, sí. ¿vale? Entonces, tenemos responsabilidades en la vida. Ahora, tenemos que vivirlas en equilibrio, Ujú. porque lo que no nos ayuda es culpabilizarnos en exceso de cosas que no dependen exclusivamente de nosotros, ¿no? Vale, y te quiero hacer la pregunta de cómo te dedicas a terapia familiar, la mayoría de los problemas que suelen tener los niños ¿vienen derivados de los padres o tú crees que son de los niños realmente? Las vivencias de los niños, al igual que todos los seres humanos, em, se experimentan en un contexto. Entonces, evidentemente, hay un contexto familiar y ahí puede ocurrir algo que venga de la familia, de lo que ocurre en la familia y además todos los seres humanos nos influimos unos a otros, ¿vale? Y además una parte puramente biológica que son las neuronas espejo y cómo digamos, se pegan las emociones.
¿vale? Es muy típico, por ejemplo, lo hemos visto muchas veces, hay un grupo de personas, una se pone a contar algo triste o se pone a llorar y al ratito está casi todo el mundo de esa reunión con un estado de ánimo un poco Similar. tristón, ¿no? Ujú. Si es de alegría, pues igual. Y en la guardería se ve, si empieza un niño a llorar, pues empiezan todos a llorar, ¿vale? Entonces, tenemos neuronas espejo que nos hacen sentir lo que siente la otra persona y además las emociones, ¿vale? Se pegan con muchísima facilidad. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, los padres tienen una influencia en sus hijos, se quiera o no se quiera, y los hermanos unos en otros, y los abuelos y los tíos, o sea, la familia. Pero vivimos también en sociedad y hay otros contextos, el contexto educativo, lo que yo vivo en el colegio, lo que vivo con mis amigos, y en los últimos años toda la información y todo lo que recibo también a través de las redes sociales. Entonces, hay muchas influencias. Ujú. ¿Que la familia es una parte muy importante? Por supuesto. ¿Vale? Por supuesto, pero que también hay muchas más influencias, ¿vale? Tampoco hay una causa-efecto. O sea, el niño le pasa esto por esta causa, por una cosa así lineal. Normalmente hay varias variables y hay que ir trabajando con varios aspectos. ¿Y crees que la biología influye en la personalidad de las personas? Ya no me refiero a diferencias de hombres en cuanto a hombres y mujeres, la forma de actuar, si la biología tiene algo que decir, sino directamente entre dos hombres y dos mujeres, porque siempre me ha parecido curioso de que leí un estudio de que se hicieron un estudio con gemelos y los gemelos, a pesar de ser idénticos prácticamente genéticamente, luego se desarrollaban de forma muy diferente y tenían personalidades muy distintas. Entonces, ¿la biología tiene algo que influye en la biología, o sea, la biología influye en la personalidad? A ver, tenemos una parte genética, lo que llamamos genética, ¿vale? Lo que traemos genéticamente, que en principio es un porcentaje muy alto. Por no equivocarme, casi el 50%, ¿vale? Después, el entorno, más o menos, viene a ser como un 40% o así, y nuestras decisiones como un 10%, más o menos, ¿vale? Te estoy Vale. dando así unos porcentajes, pero bueno, más o menos, para que veamos. Y al final, el peso más importante de cómo vamos evolucionando la vida es las decisiones que vamos tomando en función de lo que aprendemos, de lo que vamos dejando, aunque lo hayamos aprendido, de las nuevas habilidades que vamos adquiriendo. O sea, no somos una programación genética, el entorno solo por sí no es que sea la causa de lo que somos, porque tenemos esa base genética. La combinación de las dos cosas más las decisiones que tomamos es la persona que vamos construyendo, ¿vale? Vale. Y si tienen algún peso a la hora de la persona que uno va a ser, más que la genética, y puede ser el contexto, fíjate, aunque haya un 50% de nosotros que seamos genética, ¿vale? Ujú. Entonces, más que hay una genética establecida, que no, digamos, fija, hay una predisposición. Vale. Es lo que se llama predisposición. Yo puedo traer predisposición a ser muy iracunda, ¿no? Con mucha ira y tal, porque en mi familia, ¿vale? Es lo que hay. Pero yo después eso, si lo voy trabajando bien y si tengo a lo mejor un contexto que me ayuda a gestionar esa emoción, resulta que yo al final no tengo ese rasgo de personalidad o ese Vale. patrón, ¿no? Entonces, ahora que está muy de moda este tema, los gustos sexuales, la biología no tiene nada que ver y es más el entorno lo que influye, la cultura y demás. A ver, ese tema es que es un tema profundo, ¿vale? O sea, evidentemente, los gustos sexuales de cada uno, eso es algo muy personal, que te pueden influir muchos temas, tanto familiares como contextuales, como sociales, por supuesto, Mm. ¿vale? Es que todo nos influye. Y además, la sexualidad, aunque viene con nosotros desde que nacemos, hay un desarrollo muy importante en la adolescencia. Y en la adolescencia hay muchas influencias y la adolescencia es la etapa de la vida en la que empezamos a definirnos un poco, pues, quién queremos ser, quiénes somos, encontrarnos a nosotros mismos, o sea, ser consciente de cómo pensamos, qué sentimos, ¿vale? Que es una etapa muy bonita y a la Mm. vez muy importante en la vida y que también, por desgracia, hay personas a las que le causa mucho sufrimiento, ¿no? Porque vamos experimentando, descubriendo. También es la etapa de la vida en la que más descubrimos nuestros valores y nuestros valores lo que somos. Eso se descubre, eso no es algo que yo vaya creando, lo tengo que ir descubriendo, ¿vale? Entonces, pues claro, son una combinación de muchas cosas, Claro. ¿vale? Pero creo que
que es algo muy personal que cada uno tiene que ir viendo. Evidentemente puede crear conflictos o confusiones, por supuesto, Ujú. como todos descubrimientos, pero bueno, si necesitamos ayuda, para Claro. eso también estamos los psicólogos, ¿no? No sé si tienes conocimiento de este tema, pero yo leí también un estudio que decía que las separaciones matrimoniales son psicológicamente más duras para los hombres que para las mujeres. ¿Tú sabrías darme una explicación de por qué? ¿O crees que a ojos si esto es verdad? Eso que tú dices, yo la verdad es que no lo he escuchado, Vale. ni tengo el dato de esos estudios. Yo creo que vamos, según yo lo que te puedo hablar desde la experiencia que yo tengo de terapia, porque dentro de la terapia familiar hay terapia de pareja, en las separaciones evidentemente sufren las dos partes, ¿vale? Y según la historia, pues siempre hay uno o una que sufre más que el otro, eh, y cada situación es Es diferente. De distinta. hecho, muchas veces sufre más la persona incluso que ha tomado la iniciativa de dejarlo, ¿vale? Porque siempre son decisiones difíciles, Bastante ¿vale? Pero complicada. bueno, cada experiencia es diferente y todos sufren. Ujú. Siempre hay sufrimiento. Una separación es un duelo y siempre hay sufrimiento. Pues mira, quiero aprovechar a que me has dicho que haces también terapia de pareja para preguntarte si hay como una clave para no caer en el divorcio, ¿no? Como para mantener un matrimonio sano y duradero. Yo no tengo una varita mágica, ¿eh? Ya, Ni la bola. Ese día falté a la clase de psicología. A ver, las relaciones humanas es lo más difícil que hay. ya. Porque son dos realidades como mínimo. Puede ser 3, 4, 5, 6, muchas. Dos realidades, ¿vale? Intentando crear, ¿no? O teniendo un interés por crear una realidad común. Claro, eso hay que ir trabajándolo, ¿vale? Hay que ir trabajándolo día a día. Y hay que ser consciente de cuál es mi realidad, cuál es la tuya, cuáles son mis necesidades, cuáles son las tuyas, cuáles son tus valores, cuáles son los míos y cómo vamos conectándolos en el día a día. Pero es día a día. A ver, por ejemplo, en pareja, pues hay una base que es el enamoramiento, ¿no? Mm, Y esa base es importante. Si no hay enamoramiento, si yo no quiero a la otra persona, lo demás es complicado. Pero después sobre esa base hay que construir una confianza, una buena comunicación, un respeto, una mirada, ¿vale? Una mirada, un te veo, sé lo que necesitas, me veo, sé lo que yo necesito y encontrar ahí un encaje, ¿vale? Y eso siempre, vamos, es que se tiene que estar construyendo toda la vida, como día a todas las día. relaciones. ¿Crees que la idea del amor romántico hace mucho daño a la sociedad actual? Porque también he escuchado que el enamoramiento se parece mucho a la consumición de cocaína, ¿no? Que es como te da un subidón al principio, pero luego, como tú dices, esa fase de enamoramiento pasa y se tiene que construir la relación con fuerza de voluntad, con disciplina, con tomar la decisión cada día de elijo a esta persona. A ver, hay una primera fase, evidentemente, que es más, digamos, más biológica, emocional, ¿vale? Esa subida de dopamina, ¿no? De la hormona del placer, ¿no? De me enamorar de esta persona. Y no significa que el enamoramiento desaparezca como tal. Lo que pasa es que la intensidad se equilibra, simplemente se equilibra. O sea, uno sabe que está súper enamorado de su pareja o súper enamorada de su pareja, pero no necesito ese nivel de dopamina para ser feliz o para estar a gusto. Estoy a gusto porque es, digamos, un enamoramiento más calmado, más tranquilo y me permite ir construyendo todo eso, porque me permite ver que mi pareja no es perfecta, no es perfecto, pero que lo que no es perfecto en esa persona o lo que no es perfecto en mí, nos podemos acoplar. Incluso hay cosas que se pueden ir trabajando, se pueden ir mejorando, ¿vale? Entonces es un compromiso de estoy aquí libremente y tú estás aquí libremente conmigo y desde esa libertad vamos construyendo una vida juntos. Mm. ¿Crees que la mayoría de los matrimonios han llegado a ese punto de madurez o que muchos están juntos porque o acaban teniendo un hijo y eso les obliga a seguir o por cualquier otra razón porque se vuelven dependientes emocionalmente de la otra persona o lo que Bueno, sea? evidentemente ocurre, hay de todo, Ya. hay de todo, hay de todo. Yo no tengo hecho una estadística ni he leído estadísticas en ese respecto, pero evidentemente hay de todo. Hay personas que al final siguen con sus parejas por costumbre. Hay personas que a lo mejor no se separan porque tienen niños y creen que es mejor no separarse y al final, pues, bueno, también se van acostumbrando. Y hay personas que están juntas y están bien y están juntas desde la libertad.
¿vale? Yo creo que hay de todo y ya te digo que el dato de si hay alguna estadística, que no digo que No no lo la haya, pero conoces. yo no, ahora mismo no, Ujú. porque tampoco es que yo tenga mucho interés en en tener las estadísticas, ¿no? Vale. ¿Y cuál crees que es el mayor problema que tiene mi generación? ¿Qué pasa? Que hay como un gran problema. Ahí tienes que elegir uno. Uno, a ver, pues no sé, me pones en un compromiso porque un gran problema no lo veo yo. A ver, todas las generaciones, a ver, entiendo que tú me dices a la juventud, Claro. ¿no? Generación, la juventud. A ver, todas las generaciones en su juventud han pasado por distintos tipos de problemas. Quienes han vivido una guerra, quienes han vivido una pandemia, ¿no? Como ha Mm, sido este caso, en este caso vuestra generación, quienes han pasado otra serie de vivencias, digamos, a nivel global, ¿no? Como generación. mm, Y después está la parte individual. Pues las personas jóvenes de hoy en día pues tienen quizás algunos hándicaps que pueden ir en su contra, como en otras generaciones, que puede ser el tema de que, bueno, a lo mejor de pequeños, en líneas generales, porque después hay muchas experiencias, pues han nacido en una sociedad en la que había, digamos, había disponibilidad de que todas las necesidades básicas estaban cubiertas, con lo cual uno no se tiene que esforzar de pequeño, digamos, para nada así muy en concreto, no, ya te digo, salvando de la distancia, porque hay gente que sí puede tener situación de pasar hambre o situaciones de ujú, pobreza, ¿no? Que las hay, pero digo en líneas generales. Entonces, pues vas creciendo un poco con, bueno, con la sensación de que la vida a lo mejor puede ser un poco más fácil de lo que después a lo mejor es, y a lo mejor llegas, pues no sé, a cualquier edad, a lo mejor a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, y te viene un problema, y a lo mejor sientes que te cuesta trabajo afrontar ese problema. mm, Cuando tú tienes las habilidades, pero al no haber desarrollado quizás esa necesidad de luchar por algo un poquito más básico, ¿no? En ese momento te sientes un poco como indefenso, un poco como, ostras, no puedo, no puedo. Te digo porque esos casos en terapia se dan, ¿no? De gente joven que sienten como que no pueden afrontar algunos aspectos de... Ellos le llaman un poco de la madurez del adulto, ¿no? Y entonces cuando vas recolocando un poco esa autoconfianza de que sí lo tienes, déjalo que salga que sí lo tienes, ¿no? Pues ya la cosa va cambiando. Pero sí que hay un poco como esa autocreencia un poco inconsciente, ¿no? De a lo mejor no puedo afrontar ciertos problemas y sí se puede. Yo creo que ese puede ser un hándicap que pueda tener a lo mejor, por decir algo negativo, así ujú, vuestra generación. Después, por otro lado, pues una generación pues que tiene mucha información, quizá en exceso en algunas cosas, es muy inteligente, pero emocionalmente, sin embargo, quizás tenga más problemas porque tanta información hace que elabore una narrativa o una historia en la que se crean más débiles de lo que en realidad son, ¿vale? Nunca lo hubiese pensado lo de que la información te influya en creerte tú más débil que A ver, los demás. he cogido un caso, o sea, digamos, un concepto concreto de debilidad en el sentido de que como vemos que hay personas que aparentemente le va muy bien la vida, ¿vale? Vale. Entonces tú crees que, ay, pues yo soy un desgraciado, una desgraciada, porque me pasa esto, pues no sé. Entonces hay como muchas comparativas, incluso muchas veces de forma inconsciente, ¿no? De Ujú, tanta información. Y entonces la idea es decir, pero vamos a ver si la vida que yo estoy eligiendo o las fortalezas que yo tengo son buenas, pero a lo mejor no me deja, el estar mirando tanto hacia afuera, no me deja ver quién soy yo de verdad, ujú, ¿vale? Entonces, eso, pues claro, te puede influir negativamente o incluso desconfiar en tus propias habilidades, ujú, cuando sin embargo las tienes. ujú. ¿No? Evidentemente aquí estamos hablando de en general, Estamos generalizando muchísimo, ¿eh? claro, no. Muchísimo, muchísimo. Y No la quiero que pre- nadie se sienta un poco como, no me siento identificado con eso, pues puede ser que no, ¿no? claro, y las preguntas que te hago son también para que hablemos en términos generales, pero porque no podemos ir a todos los casos Hombre, es particulares que de cada uno. cada persona es un mundo. Hombre, por Cada supuesto. persona es un Y tú mundo. seguro que lo tienes que ver en la clínica, que cada persona Sí, sí, es sí. muy distinta. Y ahora te quiero preguntar por los problemas que ves en los adultos, porque como trabajas también con adultos, ¿cuáles crees que son los problemas que suelen tener? Yo trabajo en el ámbito privado, ¿no? Entonces, normalmente la demanda a nivel general, la demanda sí, pues suele ser más ansiedad, depresión como concepto. Ya después cuando vas trabajando vas viendo lo que hay detrás. Ujú, Pero así un poco como lo que veo.
que tengo mucha ansiedad o que estoy depresivo, depresiva o muy triste, ¿no? Un poco como las señales. A partir de ahí, pues ya ves la historia que hay detrás o por qué se ha llegado, o por qué tiene esos síntomas o qué es lo que hay. Pero digamos en líneas generales, como demanda sí puede ser lo más habitual, ¿no? ¿Y por qué suele tener la gente ansiedad o depresión? ¿Por una falsa creencia, quizás? A ver, llegar a tener depresión o ansiedad puede ser por muy diversas razones, ¿vale? Muchas, Mm. muchas. Es que no te puedo dar un motivo. O sea, no hay tienes depresión por esto. A ver, en la depresión, ¿qué influye mucho? Los pensamientos, o sea, la rumiación que yo tengo. A ver, por aclararlo un poco. em, Hay, digamos, como una ventana de tolerancia, ¿no? Que tenemos cada ser humano, que, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una ventana de tolerancia que tiene una parte de abajo, una parte de arriba, en la que yo me manejo en mi vida, ¿vale? Ahí puede haber situaciones más difíciles, situaciones más fáciles, momentos de la vida más complicados, otros más alegres, más llevaderos, pero ahí yo me manejo bien, ¿vale? Puedo tener, digamos, un poquito de estrés o estar triste por algo, estar enfadada por otra cuestión, por lo que sea, pero bueno, me voy manejando. Ujú. Ahora, cuando me salgo de lo que es mi ventana de tolerancia, me puedo salir por arriba, ¿no? Que es cuando lo que siento es como mucha ansiedad, mucha angustia y tal. Normalmente, ¿no? En líneas generales, suele ser porque estoy mirando mucho como hacia el futuro. Cuando ocurra esto, cuando ocurra lo otro, cuando pase. ¿Va? Y cuando me salgo de la ventana de tolerancia por abajo, es cuando me voy más para el pasado. Y suele ser más nostalgia, tristeza, que tiende a estados depresivos. Mm. Entonces, las personas cuando afrontamos situaciones difíciles en nuestra vida, solemos tener, hay como tres patrones para afrontarlos, de forma que nos puede crear algún problema, que puede ser o luchar, o huir, o paralizarme, ¿vale? Si lucho, si mi tendencia es luchar, que luchar no es pelearme, luchar es como agitación, ansiedad, pues es por arriba, ¿vale? Soy una persona ansiosa, soy una persona que tengo también un autocrítico muy potente, muy dañino conmigo, muy verbalmente a lo mejor agresiva o actitud agresiva hacia los demás. Si huyo, es que me escondo, no quiero saber nada de nadie, me encierro, me encierro, me encierro, me entristezco, me entristezco, me entristezco, pienso que soy un bicho raro, que me pasa algo malo, que nadie se puede enterar, que tal, tiendo a la tristeza. Cuando me paralizo, ¿qué significa? Que un poco como que me quedo, de hecho, la paralización viene, la palabra viene de que hay veces que hasta siento como que mi cuerpo no se puede mover, ¿no? Ujú. Y ahí lo que hago es rumiar mucho, pero es que se me va, se me va, se me va, se me va, se me va de la realidad. Un poco es como me escapo mentalmente porque no sé afrontar la realidad. Esa es, digamos, biológicamente, cómo puede reaccionar un ser humano de forma, digamos, dañina hacia una situación de estrés. Entonces, cada uno tenemos un patrón. Es alguna, de las tres partes, una se nos da mejor, ¿no? Vale, Entonces, si reconozco mi patrón, puedo revertirlo. vale. ¿Y ese nivel de tolerancia lo podemos aumentar tanto en la parte de arriba como en la de Claro, abajo? yo puedo ir aumentando mi nivel de tolerancia, que yo cada vez pueda ser más resiliente y afrontar más situaciones complejas de la vida sin salirme ni por arriba ni por abajo, ¿no? Mm. Sin tener que tener esas, digamos, esos desequilibrios emocionales, mentales, psicológicos. Me ha encantado lo que has dicho de que la gente que suele tener ansiedad es la que piensa en el futuro y la que suele tener depresión es más, piensa en el pasado, porque en cierta manera lo sabía, pero no, nunca lo había verbalizado y puesto en palabras y me ha venido muy bien que lo diga. Te quiero preguntar por a lo mejor cómo podemos dejar de pensar tanto en el futuro, ¿no? Porque siempre estamos proyectando la idea de que va a venir como un peligro, ¿no? Y tenemos que prepararnos para ello como sea y a lo mejor luego no viene Ya. nada. Pero vamos, esto te lo cuento porque veo todos los días en las noticias que si crisis de no sé cuánto, que si va a venir un meteorito, que si luego se va a caer el muro de, yo qué sé, de cualquier parte y luego dice, y luego no ha pasado nada. ¿Cómo podemos dejar de pensar tanto en los peligros? A ver, pues esa es una de las habilidades que tenemos que desarrollar. Bueno, que hay gente que la tiene, vamos, que ya la tiene, digamos que lo han aprendido de pequeño o han ido desarrollando esas habilidades, que es darme cuenta de en qué estoy pensando en cierto momento y si merece o no merece la pena seguir pensando en eso. O sea, es saber qué es lo que está haciendo tu mente en ciertos momentos que estás tú mal, que te encuentras en malestar
y tener la capacidad de llevar voluntariamente tu atención a otra cosa. Que eso es lo que se desarrolla con la meditación. Es que eso Por ejemplo, es muy complicado. a ver, yo no te voy a decir que sea fácil, pero se puede hacer. Es cuestión de entrenamiento. Vale. Y con el pasado me imagino que ocurre lo mismo, ¿no? Claro, porque si yo estoy constantemente en el pasado, pues lo más normal es que esté en añorancia, en nostalgia, en tristeza, porque puede ser que esté en el pasado porque en el pasado estuve bien. Pero claro, si estoy en ese pasado y no estoy en el presente, me estoy perdiendo mi experiencia del presente, que puede ser que sea buena también, porque lo que quiero es volver a revivir ese pasado, con lo cual me estoy haciendo daño. No sé hasta qué punto el presente puede ser bueno o no. Quiero decir, a lo mejor estoy pasando una situación difícil, pero aunque esté pasando una situación difícil, puede ser que también haya otras cosas que sean buenas en mi vida y me las estoy perdiendo porque estoy allí, queriendo revivir ese pasado. Claro, pero aún así creo que tenemos que vivir el presente en todo momento, aunque sea una etapa de sufrimiento, porque evidentemente la vida no es todo alegría y disfrute, también tiene esas partes negativas que hay que vivirlas también, ¿no? Mm. Que hay que sentirlas. Claro, o sea, a ver, lo único que tenemos es el presente, que rápidamente se convierte en pasado y vamos construyendo. Es lo que se llama futuro emergente, ¿no? El futuro, digamos, a muy, muy corto plazo que yo voy construyendo. Ujú. Entonces, como es lo que tenemos, aquí nos tenemos que centrar. Ahora, sí que es verdad que el pasado nos sirve para algo, para saber lo que me ha funcionado y lo que no, para saber cómo estoy evolucionando como persona, para saber lo que no voy a hacer porque no me sirve para nada, para saber que puedo descubrir otros caminos. O sea, todo sirve el pasado, el presente y el futuro, pero de forma equilibrada. Y Vale, lo que es vivo siempre es presente. entonces ¿crees que para actuar en el presente deberíamos fijarnos siempre y en todo momento en lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el pasado? Te lo pregunto porque a lo mejor como los tiempos cambian, Mm. digo, a lo mejor una cosa que no funcionaba hace 5 años, ahora funciona. Cuando yo digo lo que funciona, me refiero a cómo yo he ido afrontando las situaciones de mi vida, ¿vale? Entonces, evidentemente las experiencias van cambiando. Y yo puedo descubrir ahora que afronto una situación y digo, oye, pues lo he afrontado de una manera parecida a algo que hice en el pasado, pero nunca va a ser igual. Si no me funcionó en el pasado, es porque lo que he hecho a lo mejor me lo recuerda y es parecido, pero yo le he metido algo nuevo. Vale. Si no, no ha funcionado. Es que no me iba a funcionar. Siempre le he metido algo nuevo, pero solo me daré cuenta si soy consciente. Si no soy consciente, no me daré cuenta. ¿Vale? Vale, ¿y cómo podemos ser conscientes de todos esos patrones de comportamiento o esas actitudes? Evidentemente la meditación te ayuda mucho porque te Es ayuda que a la estar en el meditación presente. lo que estás trabajando es la atención y la conciencia. Claro, pero ¿cómo podemos llegar a tener esa autoobservación continua de las 24 horas? ¿O tú recomiendas más, por ejemplo, dejarlo, esa reflexión al principio del día o al final de lo que he hecho bien durante el día, lo que he hecho mal? A ver, tampoco es que tengamos que estar analizando nuestra vida constantemente, no se Vale, trata de eso. La conciencia significa, y tampoco es que tengamos ese nivel de conciencia las 24 horas del día. A ver, hay una parte del ser humano que tiene que ser reactiva y digamos incluso un poquito inconsciente. Por ejemplo, si tú vas a cruzar una calle y sientes que viene un coche, tú vas a pegar un bote, ¿vale? Y vas, ahí no hay, o sea, ahí no hay un nivel de conciencia de espérate, párate. Piensa, mira el coche, a ver a qué distancia está, me va a pillar o no me va a pillar. Hay cosas que yo tengo que ser reactivo y tengo que ser, ¿vale? Entonces, esa parte la necesitamos. Y esa parte también viene porque yo he aprendido del pasado, porque me lo han enseñado, que para cuando estoy cruzando una carretera tengo que estar pendiente de los coches que vienen, ¿vale? ujú, Pero ya no lo tengo que llevar a un nivel de conciencia, de pensamiento, de una acción detrás de otra. Entonces, esa vale, hay una parte del ser humano que tiene que ser así. Y va a seguir siendo así y es buena. ¿A qué nos referimos de conciencia? De que yo en un momento dado soy consciente de que yo soy consciente ahora mismo de que estoy hablando contigo. Y soy consciente de, pues mira, he dicho esto, no, ahora los quiero decir de otra manera. O ahora, esto que me ha preguntado, ¿cómo se los quiero contestar? ¿Qué les quiero decir? Cuando tú me estás mirando, ¿me está entendiendo o no me está entendiendo? O sea, no es que esté haciendo un análisis de la situación, es que soy consciente de lo que está ocurriendo. vale, ¿Vale? Y al ser consciente de lo que estoy ocurriendo, aprendo también de los errores que puedo estar cometiendo. ujú, No es que tenga que hacer un análisis. Hombre, está bien pararse a pensar de vez en cuando y decir, claro. oye, hice esto esta mañana y creo que no me funcionó. ¿Se me ocurre de qué otra forma hacerlo? Pues sí. De hecho, hay que pensar y hay que reflexionar, pero de lo que es coherente que reflexione y piense y de lo que merece la pena, no de todo.
No tengo que estar Ujú. analizando mi vida constantemente. Vale, y te quiero preguntar ahora por la definición de felicidad, porque no sé cuál es el punto de vista de un psicólogo, ahora me cuentas el tuyo, pero creo que mucha gente dice, pues el ser humano está aquí para ser feliz. Pero, ¿qué es ser feliz exactamente? A ver, es que no hay una definición de felicidad como tal, porque ¿qué te hace a ti feliz? Tú me puedes decir cosas y yo te puedo decir otras cosas que me hacen a mí feliz. Mm. Entonces, a mí más que la palabra felicidad, me gusta siempre hablar de bienestar, porque la palabra felicidad, de alguna forma, cultural y socialmente, tiene una connotación de conseguir algo. Parece que tengo que ser feliz porque consigo algo, lo que sea, no tiene que ser algo material, O de sino alegría continua y permanente. exactamente. Entonces, a mí me gusta más hablar de bienestar, porque la idea es sentirme en bienestar conmigo, con la persona que soy, la persona que estoy construyendo, porque siempre estamos en construcción, la persona que estoy desarrollando y el camino de vida que estoy viviendo y si están alineados con mis valores. Eso siempre me da bienestar, incluso en los momentos malos. ¿Qué me refiero a los momentos malos? Pues que haya un problema, que haya un conflicto, que haya una crisis en tu vida o en la sociedad, en fin, que evidentemente esos momentos te puede crear un poquito de, no sé, de angustia, de lo que sea, ¿no? De preocupación. Pero hay una sensación siempre de base de bienestar, ¿no? Como que esta situación sé que tiene un principio y un final, sé que tengo que hacer algo con ella, pero no me desestabiliza como persona. Vale. Eso para mí es bienestar y lo que equivaldría a lo que la gente llama felicidad. O sea, lo asociarías más a tener la conciencia tranquila, ¿no? Como tú dices, ser coherente con tus valores y actuar en consecuencia. Pues sí, sería una parte, ¿vale? Sería una parte, o sea, ser coherente con tus valores, ser coherente y honesto con el camino de vida que estás construyendo. Ya te digo, es que todo es en construcción, es que no es que sea algo que haya finalizado, Vale. siempre está en construcción. Y además, bueno, ahí está, es que hablamos, en psicología se habla de dos tipos de felicidad o de bienestar, que eres el hedónico y el eudamónico. El hedónico es el de tengo que tener esto, tengo que conseguir esto, tengo que tener un viaje, tengo que tener un coche de no sé qué, tengo, ¿no? Es como esa parte, que bueno, eso es una parte de la vida que la podemos disfrutar, que no digo no haya que disfrutarla, pero que no dependamos de ella, porque esa no es la felicidad plena o el bienestar pleno, que sería el eudamónico. El eudamónico, ¿cuál es? Ese, la satisfacción vital de la vida, la satisfacción vital de la persona que soy, el camino que estoy recorriendo y digamos, la conexión que tengo también con los demás, porque no soy un ser individual, somos seres sociales y colectivos. Claro. ¿Y puedes sentir esa satisfacción vital incluso en un momento de sufrimiento? Sí, porque el momento te está haciendo sufrir. A ver, el momento es doloroso, más que te está haciendo sufrir, el momento es doloroso, pero no te moviliza la persona que tú eres. A ver, un momento doloroso puede ser un duelo por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, no vamos Ujú. no a un caso. Ese momento evidentemente es muy difícil, pero si no te desestabiliza a ti mismo, o sea, tú no puedes dudar de ti Mm. ni te saca de tu naturaleza, pero tienes que pasar ese duelo. Entonces, las personas que tienen esa conexión tan equilibrada con ellos mismos pasan un buen duelo, ¿vale? Pero cuando hay algo que no está bien conectado conmigo, cuando hay algo que yo no tengo en conexión de bienestar conmigo, pues ese duelo puede ser difícil para mí, entonces puedo necesitar ayuda, Vale. ¿vale? Ujú. Y te quiero preguntar ahora por el amor. Claro, el amor es como definir la felicidad, es muy complicado, ¿no? Pero ¿cómo se demuestra el amor? No A hablo ver, solo de pareja, ¿eh? ya, ya. Hablo en El amor, general. a ver, el amor se demuestra porque hago, a ver, tú entiendo que te refieres a nivel conductual, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo sé yo que tú me quieres o que te importo, no? Más que eso es, ¿cómo sé si soy una persona amorosa? O sea, entonces es algo que me pregunto a mí mismo. ¿Cómo sé yo que soy amoroso? A ver, el amor es algo que se siente, no es que se piense, Vale. ¿vale? El amor es una emoción. Sí, eso lo decía, creo que lo decía Pablo Coelho, bueno, no sé quién lo decía exactamente, que dice, el amor no está hecho para ser entendido, sino para ser demostrado. A ver, el amor es algo que se siente. Entonces, si yo tengo una buena conexión conmigo, yo sé cuando quiero a otra persona o cuando la otra persona me importa o no. Ujú. Si tengo una desconexión conmigo, tendré un problema no solo con el amor, sino con
todas mis emociones, ¿vale? Entonces, cuando se duda de lo que uno mismo siente, es porque ahí falta algo, ahí hay una desconexión, ahí pasa algo, hay una desconexión, porque es algo natural. Las emociones son naturales, Sí, las completamente. emociones se sienten. Otra cosa es que las emociones se puedan volver disfuncionales o desadaptativas, que Mm. sí, ¿vale? Que se pueden volver disfuncionales y desadaptativas, pero cuando surgen de manera equilibrada y natural, es lo que se siente, Ujú. ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? La emoción es puntual, ¿vale? De hecho, la emoción científicamente se dice que dura 90 segundos. ¿90 nada más? A ver, una emoción es algo que surge. Por ejemplo, si imagínate que entrara un león por esa puerta, pues, no, miedo, ¿vale? Ahora, se cierra la puerta, el león se va, la emoción, si yo tengo una buena gestión conmigo, como ya se ha ido el peligro, la emoción tiene su punto álgido y después es como una curva y después se va, ya está. Ahora, si yo me pongo a pensar, el león va a volver, el león va a volver, el león va a volver, yo ya tengo, ¿qué estoy fabricando? Un sentimiento de miedo. Vale. El sentimiento es porque ya me estoy metiendo la mente. O sea, el La sentimiento... emoción es la pura química de Vale. lo que siento en ese momento con lo que está pasando. Lo que voy construyendo ya con mi mente se convierte en sentimientos y también al final se pueden convertir en rasgos de personalidad. Puedo ser una persona triste, puedo ser una persona iracunda, puedo ser, porque voy siempre con mi mente fabricando o manteniendo esa emoción. O sea, la emoción no depende del pensamiento, pero el sentimiento sí. Sí. Vale, genial. Y si quisiera dejar algún mensaje a la audiencia, ¿qué le diría? Pues bueno, pues yo lo que le diría es que vivan en conexión con ellos mismos, que sean honestos, coherentes y vayan, bueno, desarrollando la persona que quieren desarrollar, que sean conscientes de quién quieren ser y que tengan una vida, bueno, en equilibrio Ajá. y que vayan buscando la forma de conectar con ese equilibrio, porque no es que haya que buscar algo en concreto, sino de esa conexión con ellos mismos y con los demás. Pues muchas gracias, Marilo. He aprendido mucho contigo. Pues nada, darte las gracias por este ratito y espero que, bueno, que a los oyentes les haya servido alguna de las cuestiones que hemos ido Seguro que hablando. sí. Muchas gracias, ¿Vale? Marilo. Muchas gracias.